¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Nadie? Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. En específico, ¿cómo les decía? ¿Quiénes son? Apóstoles. 12 Los apóstoles. apóstoles. Correcto. ¿Quién es el valiente que me puede decir los nombres de los 12 apóstoles originales? Ah, no hay, no, sin hacer trampa, ¿eh? Sin buscarlos, así de memoria. Pedro, Santiago, Juan, Judas, bueno, sí, Judas y Matías o Mateo. Mateo, y no, Matías, no me ¿no? acuerdo. Bueno, no sufran. Aquí está. Simón, llamado también Pedro, hijo de Jonás. Andrés, hijo de Jonás. Eran hermanos, obviamente. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo, que eran hermanos. Leví, que fue llamado Mateo, hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo, lo que se presume que eran hermanos. Judas, por sobrenombre Tadeo. Simón, el celote. Tomás, el dídimo. Natanael o Bartolomé. Felipe de Betsaida. Y Judas Iscariote, hijo de Simón. Esos eran los 12 apóstoles originales. ¿Alguien me puede decir qué puede llamarles la atención y por qué estamos hablando de ellos? Hay que recordar de qué se trata este grupo. ¿Ya había 2 Judas, hermano? Muy bien, esa es una. ¿Qué otra cosa puede llamar? Había 2 Judas, 2 Simones, 2 Santiagos. Ya había 3, bueno, 6 hermanos de diferentes padres, pero 2 2 pares de cada hermanos. uno. 2 pares de hermanos, ¿correcto? Ahí está bien. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Que se menciona a sus padres. Exacta. No de todos, desafortunadamente, pero estamos en un estilo patronímico. ¿A quién nos puede traducir qué es un patronímico? ¿Será lo mismo que patriarcal? No, pero ¿No? más o menos. No, pero más o menos. Los judíos tenían un sistema patronímico en sus apellidos, que significa que son hijo de, o sea, el padre, patronímico es del padre. Entonces, Simón, hijo de Jonás, ¿cómo se llamaba el papá de Simón? Pues Jonás. Pero así era, de hecho, el nombre real era Simón ben Jonás. Ben o Bar significa hijo de. Por eso, en realidad, Natanael o Bartolomé no es así, era Natanael Bartolomé. O sea, Natanael era hijo de Ptolomé. Bien. ¿Por qué estamos mencionando esto, hermanos? Miren, es un momento importante que ustedes puedan comprender que incluso entre los apóstoles, aunque no hay mucha información, sí estaba pretendiéndose, aunque no tácitamente, sí estaba pretendiéndose de manejar parte de la historia de ellos. No hay escritos fidedignos sobre la historia anterior o posterior de ellos. Son relatos, pero no escritos reales, fidedignos, o sea, aceptados. Pero sí nos está dando la indicación de que
son hijos de alguien. Y entonces se puede hacer la historia familiar de ellos. A veces lo damos por sentado cuando hablamos de Cristo y sus apóstoles, pero debemos de comprender que, como cualquier otro ser humano, pertenecían a una familia. Y de esa familia, obviamente, precedían, perdón, de alguien más. Y este de otra persona y de este de otra. Aunque con Jesucristo se mencionan genealogías que incluso pueden tener variaciones. Estamos hablando que ellos, pues igual, se podía hacer una genealogía porque estaban dando datos. En algunos no tenemos datos y a veces nos cuesta trabajo tener esa información. En una reunión previa explicábamos, a veces no sabemos buscar o simplemente no existe la información, pero se puede trabajar con la búsqueda, con todo el entusiasmo necesario. Es solamente un punto de vista. Bien, estamos aquí para hablar sobre historias de historia familiar que nos platicará nuestro muy buen amigo Arturo Castillo Castro. Allendia, por favor. Allendia. Por acá, pero estoy aquí. No se escucha bien. Está bien. ¿Me escuchan? Hermanos, tierra, ¿me escuchan bien? Ahí ya lo escuchamos. No importa si está sucio, mami. ¿Sabes qué? Ok. He tenido problemas técnicos bastante. Me escucha, dijo, ¿verdad, hermano? Ah, Perdón, yo no comprendo. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí. Hoy casi donde yo como. No, son ustedes. Hoy estamos aquí para presentarle a una extraordinaria persona, como es el hermano Alfredo Castillo Castro, nacido, nació dentro del convenio, dentro de la iglesia, y es originario de México. Perdón, ¿Me Allendia. escuchan bien ahí? Perdón, Allendia. Tantito. Hermanos, ¿ustedes comprenden bien la voz de Allendia? Estamos teniendo un poquito de problemas de conexión, o yo soy a lo mejor el que está mal. No, yo tampoco No, le escucho, hermano. no le entendemos, hermano. Ok. Se oye distorsionado. Déjame ver, bien ahí. Si se pega al equipo, a ver. Tuve que entrar por el centro. Sí.
Parece que la laptop tiene problemas o el internet. Buenas noches, mis queridos hermanos. Espero que ahí sí me estén escuchando bien. Muy bien, se escucha, Y gracias. se le escucha muy bien, hermana. Gracias. Está bien. Qué bueno. Disculpen, hermanos. Realmente esta conexión hoy está terrible. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de presentar a una extraordinaria persona, como es el hermano Arturo Castillo Castro, quien nació ya en la iglesia y ha fungido muchos llamamientos, como son haber sido miembro del Sumo Consejo en varias ocasiones, igual que miembro consejero del obispado. También ha sido miembro del Sumo Consejo encargado de historia familiar por mucho tiempo. Actualmente es el director de historia familiar, director de la Escuela Dominical del Estaca. También dentro de su profesión, es licenciado en filosofía y maestro en educación. También tiene una especialidad en la dirección de centros educativos. Muy bienvenido sea usted, hermano Arturo Castillo. Gracias, hermana Allendia. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hay algunos detalles que obviamente sabes que tengo que mencionar. Arturo es uno de los hombres más intelectuales que yo conozco y más difíciles de entender porque es filósofo. Esa es su verdadera profesión. Enseñó filosofía, ética durante, ¿cuántos años, Arturo? Tu micrófono. Perdón, 35 en Benemérito y 5 años en otras escuelas. O sea, nada más. Solamente eso. Nada más. Entonces, y bueno, los que conocen un poquito, pues si saben, primero estudiar filosofía es una cosa y luego enseñarla es muchísimo más, ¿no? Y Entonces, lo más difícil que te entiendan. esto es lo mejor. Ahora, Arturo, yo he mencionado varias veces acerca del Benemérito. ¿Qué es el Benemérito donde enseñaste por 35 años? El Benemérito fue una escuela auspiciada por el sistema educativo de la Iglesia, que surgió en el año de 1964 y que culminó sus servicios en el año 2013. Inició con una escuela secundaria, después una escuela normal, una escuela preparatoria, una escuela secundaria nocturna, y terminó siendo únicamente una escuela preparatoria. Entonces, pues como escuela teníamos la visión de poder ayudar en la formación de líderes para la iglesia, no solamente para México, sino para todo el mundo. Y en verdad, uno voltea la vista hacia atrás y se da cuenta de que hay muchísimas personas que son ahora líderes para la iglesia. Y bueno, el gran privilegio que yo tuve de poder influir de alguna u otra manera para que varios de ellos sean actualmente autoridades de área y autoridades generales. Por ejemplo, Elder Moisés Villanueva vivió conmigo y con mi esposa en la casa 46. Él es una autoridad general, 70 autoridad general. Elder Prometeo Sandino, igual. Jorge Alvarado Antonio, que sirve como presidente de misión en Guatemala, y podría mencionar a muchos más, pero la visión de Benemérito fue siempre el hecho de poder formar líderes para la iglesia. Entonces, brevemente es esto, hermanos, lo que hacía el Benemérito. Déjame hacer un paréntesis. Arturo tuvo varias facetas
dentro de lo que fue la escuela benemérita. Y ya mencionó dos de ellas, que es decir, fue profesor y que fue supervisor en una casa. Un supervisor era un matrimonio que cuidaba a un grupo de chicos o chicas, porque era un internado, era un lugar de residencia de los estudiantes. Y él y su esposa fueron supervisores, era el nombre. Pero ¿qué otras facetas tuviste dentro del Benemérito? ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera fue ser estudiante. Es correcto. Es la primera. Entonces, yo estudié del 73 a 1976 y pues tuve la bendición de que en 1978, en enero del 78, es decir, un año y medio después de que salí de Benemérito, volver a Benemérito porque me invitaron a trabajar como maestro. Se enteraron que yo estaba estudiando la carrera de filosofía y me invitaron para poder participar. Tuve la enorme bendición de que para 1979, cuando oficialmente ya me dieron mi titularidad como maestro, que el elder Richard G. Scott me entrevistara. Y en la entrevista él me dijo, hermano Castillo, quiero que usted sepa que es el primer miembro de la iglesia en México que está estudiando filosofía, porque no había terminado la carrera todavía. Y tenemos mucha confianza en usted. Quiero decirle que, por favor, solamente enseñe la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a los jóvenes y no permita que sus mentes sean ofuscadas por las filosofías de los hombres. Y si usted lo hace, yo le prometo en el nombre del Señor que Él abrirá las puertas para que usted siga progresando. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿está dispuesto? Dije, sí, Elder, por supuesto que estoy dispuesto. Y así fue como, pues, inicié mi carrera como maestro titular en Benemérito. Pero bueno, eso fue como estudiante, después empleado, pero viví 4 años dentro de Benemérito y en esos 4 años fui presidente de hombres jóvenes a nivel de estaca y también fui obispo de un barrio estudiantil. Es muy interesante, hermanos, que comento esto. Los barrios dentro de la escuela eran 6 barrios, estaban conformados por aproximadamente 160, 180 personas, de las cuales solamente 16 eran personas adultas. Todos los demás eran jóvenes de entre 16 a 22 años aproximadamente. Y lo más interesante del asunto es que yo descubrí después de los 3 meses de ser llamado como obispo, que a mí los hermanos adultos no me servían mucho. Entonces, llamé como consejeros y como presidentes de quórum, de escuela dominical, etcétera, a puros jóvenes. Entonces, fue una revolución porque para empezar, el presidente de la estaca no veía con buenos ojos eso, pero me apoyó. Y recuerdo muy bien que llamé como secretario financiero de barrio a un jovencito que apenas tenía 17 años. El presidente me dijo, no, no puedes llamarlo. Y dije, sí, yo lo necesito, por favor. Después de tanta insistencia, él dijo, está bien, pero si algo sale mal, es tu responsabilidad. Dije, sí, yo la asumo. Después de 4 meses, el presidente Estaca me dijo, oye, ¿nos prestas a tu secretario financiero para que capacite a los demás secretarios? Porque no saben hacer reportes. Dijo, ok, ahí está. Y entonces el jovencito, pues, se convirtió en un capacitador de secretarios financieros. Y bueno, para mí fue un privilegio siempre asociarme con jóvenes. Y bueno, de esos jóvenes, digo, algunos de ellos ya están como presidentes de misión o como autoridades generales. Entonces, ha sido un privilegio para mí el haberme asociado con ellos. Pero otra de las etapas, después, bueno, todo el tiempo fui maestro, pero en un momento determinado fui coordinador de la academia y finalmente fui subdirector académico de la escuela. Y bueno, creo que fui el subdirector que más tiempo duró, no sé si porque lo hacía bien o porque yo no había de dónde escoger, pero duré 14 años en la subdirección. Entonces, pues para mí ha sido un privilegio grandísimo. Benemérito es mi casa, es mi hogar. Lo llevo tatuado en la mente y en el corazón y sé perfectamente que soy una persona muy agradecida por lo que Benemérito hizo por mí. Está escuchando mi esposa, así que sabe. Sí, ella sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es
correcto. Y parte de mi labor fue justamente supervisar la labor de las hermanas psicólogas, y ella era una de las psicólogas. Entonces, pues, Hilda, saludos. Saludos, Arturo. Gracias. Gracias. Ok. Bien, hermano, perdón, que me esté riendo, pero es muy divertido porque, bueno, 35 años se dice muy fácil, pero todo lo que ha mencionado Arturo es muchas de las cosas que nosotros hemos vivido, y Arturo no va a dejarme mentir, no nos conocemos, pues sí, casi los 35 años, ¿no, Arturo? Más o menos, pero bueno, Sí, aproximadamente. sí, más o menos. Bien, ¿vives en dónde, Arturo? En el mejor clima del mundo, dice él, cuando llegas a Atlisco, hay un letrero que dice, bienvenidos a Atlisco, el mejor clima del mundo. Entonces, Atlisco está en el estado de Puebla, obviamente el país de México. Ahí es donde vivo después de que Benemérito cerró. Entonces, hay una anécdota de por qué vivimos aquí. Yo soy originario de Atlisco. Mi esposa es tan pequeña, y tú que la conoces te darás cuenta que no es tan pequeña. Ella es más alta que yo. Entonces, Pequeña. no es tan pequeña. Es, Ah, es un ay, poquito qué alta. pena. Ok, y entonces cuando Benemérito cerró, yo le dije, ¿dónde quieres vivir? Puedes elegir. ¿Quieres que nos vayamos a Tampico o quieres ir a Atlisco? Ella sin dudarlo dijo, Atlisco. Dije, ah, caray, yo pensé que ibas a decir Tampico. Dije, ¿por qué? ¿Por qué Atlisco? Bueno, porque en Atlisco hay más seguridad que en Tampico. En Tampico las cosas están muy duras, entonces mejor para Atlisco. Dije, bueno, y entonces vinimos a Atlisco y con el deseo de poder encontrar un terreno, y el primer terreno que vimos fue el que nos gustó, lo compramos y empezamos a construir, y después de un año de construcción nos vinimos a radicar aquí a Atlisco. Así que soy de este lugar, volví a mis orígenes, soy de este rancho y aquí me siento muy feliz. Perfecto. Estamos hablando que Atlisco está dentro de que se podría decir de la zona central del país de México. ¿Estás a 3 horas de la Ciudad de México? Sí, sin tráfico, 2 horas y media, a 120 kilómetros aproximadamente de aquí a 200 Atlisco. kilómetros, estás a 1 hora de... No, 120 kilómetros, 130 aproximadamente. Perfecto. Ok, ya contestaste la otra pregunta que te iba a hacer, ¿por qué se fueron para allá? Pero bien, ahora, ¿qué te hizo ir a historia familiar? Ok, bueno, ¿cómo decirlo? Mira, en mis años de niño, yo veía a mi madre porque me llevaba a ella. No sé qué era en ese tiempo, si eran centros de Family Search, ahora no sé qué, pero me llevaba y yo veía cómo se metía a una cabina así medio grande, ¿ah? Y empezaba a darle vuelta con su mano a una cosa, y le mostraba imágenes. Yo veía cómo se sentía feliz porque de repente, ¡ay, mi abuela, lo encontré! Y yo me quedaba así, yo tenía como unos 8 años más o menos, ¿sí? Y bueno, esa imagen perduró en mi mente durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Y entonces, cuando yo pude, me enteré que había un programa que se llamaba PAF, ¿sí? Y entonces, pues empecé poco a poco a investigar qué consistía el PAF, y al rato aparece el programa llamado New Family Search, y entonces desde ahí creé mi cuenta y empecé a buscar a familiares. Pero lo que detonó mi entrada definitiva a Family Search fue que en febrero, si no mal recuerdo, de 2009, el elder José Luis Alonso, que es autoridad general, en ese tiempo era 70 de área, me entrevistó y me dijo, hermano Castillo, deseamos que usted sea un asesor de área de historia familiar para México. Y dije, pues está bien, si ustedes lo consideran,
yo nada más quiero que me diga qué es lo que tengo que hacer, quién me va a capacitar. Y dijo, sí, permítame que lo aparte y después le respondo esas preguntas. Entonces procedió a apartarme y me dijo, muy bien, hermano Castillo, usted sabe dónde está el centro de distribución de Ceret, ¿verdad? Sí, estaba a un ladito de Benemérito, ¿no? Y entonces me dijo, va a buscar al hermano Rodolfo Derbez, quien es el gerente de Historia Familiar México, y entonces se va a poner en contacto con él y le va a decir que usted ha sido llamado como asesor de área para México y él le va a capacitar. Dije, ah, ¿qué? Perfecto, muy bien. Al día siguiente fui con el hermano Derbez y le dije, hermano Derbez, soy Arturo Castillo y me apartaron como asesor de área, entonces me dijeron que usted me va a apartar. Y dijo, sí, hermano Castillo, bienvenido, tenemos muchísima chamba que hacer. Quiero decirle que actualmente en México solamente hay 4 áreas y usted y yo tenemos que atender esas 4 áreas. Estamos en proceso de llamar a otras personas para que atiendan las demás áreas. Así que la chamba es mucha, hermano Castillo. Entonces, le pido favor, ¿puede venir a verme en 3 días? Yo dije, sí, está bien. A los 3 días fui y le dije, hermano, Derbez, ya usted ya me puede capacitar, ¿verdad? Dijo, sí, claro. Y hermanos, no se alcanzan a ver. Me dio esta pequeña carpeta. ¿Ah? Esta pequeña carpeta que nada más tiene, pues como unas, ¿qué les gusta? Unas 400 páginas. Y tiene todos estos discos, en ese tiempo discos, CDs, donde viene muchísima información. Y me dijo, hermano Castillo, ahí está su capacitación, empiece a leer esos manuales. Dije, wow, eso, así es la capacitación, sí, hermano Castillo, pero urge. Usted tiene aproximadamente un par de meses para familiarizarse con todo ello. Pero lo más importante, hermano, es que usted aprenda a indexar. Hay un disco donde vienen los pasos a seguir para indexación. Porque, ¿sabe? Tenemos un programa que se llama Indexing Manía, donde cada estaca tiene que indexar durante 3 meses 100,000 registros. Y usted tiene que asegurarse que las estacas que va a supervisar cumplan con ese cometido. Así que, hermano, le invito para que vaya a su casa y empiece a capacitarse en la indexación. Dije, wow, en la torre. Dije, perfecto, muy bien. Y entonces empecé a capacitarme, hermanos. Y con el paso del tiempo, pues me llamó para poder ser un expositor, ¿sí? Dice ahí expositor certificado, porque hubo una conferencia de genealógica. No. Se supone que va a capacitar sobre la... ¿Perdón? ¿Hermano Ricardo? Bueno, el hermano Ricardo hizo una pregunta, pero no alcancé a escuchar. Bueno, entonces finalmente, hermanos, hubo una tercera conferencia genealógica y entonces a mí me llamó el hermano Derbez como expositor certificado, porque pues, yo le mostré que ya sabía las cosas que él me pidió. Y la parte que me pidió hacer fue justamente a enseñar a los hermanos a indexar. Y bueno, pues eso es brevemente la manera como yo entré al mundo de Family Search, Sergio. Bueno, yo no sé si ustedes se rieron tanto como yo, pero sí, esas eran las capacitaciones. Arturo, ¿te tocó el periodo previo a la indexación, que era, acabo de recordarlo y se me fue. ¿Cómo se llama? Que usábamos unas tarjetitas y empezábamos a poner los nombres. Extracción de nombres. Sí, extracción, sí me tocó. Sí, de hecho, ahí tengo unos disquetes todavía donde los enviábamos al templo y entonces el templo veía lo que pasaba y entonces
en un disquete, el templo nos regresaba la información que nosotros habíamos generado para poder hacer las obras. ¿Recuerdas el año? Si no mal recuerdo, fue aproximadamente por 1986, 87, aproximadamente. Un poquito antes, desde el 82 comenzó. Bueno, creo que sí, pero en mi caso, yo recibí esos disquetes como en el 86, 87 aproximadamente. Digo, por haber empezado a hacer obra genealógica. Correcto. Bien, ahora, has pasado por muchas situaciones de asignaciones. ¿Cuál es tu asignación hoy día con respecto, o era tu asignación con respecto a la historia familiar? Pues fíjate, Sergio, no sé si recuerdas que hace 15 días aproximadamente yo solicité urgentemente ayuda porque tenía una entrevista en mi estaca y bueno, amablemente me recibí la ayuda, creo que de Jorge Acevedo, agradezco mucho por ello. Y bueno, a esa entrevista fui llamado para poder ser relevado como el miembro del Sumo Consejo encargado de la obra del Templo de Historia Familiar. Cuando el miembro de la presidencia de estaca me dijo eso, yo me quedé así atónito, dije, ¿cómo? Sí, hermano, que usted ya no será el responsable de historia familiar en la estaca. Dije, ¿he hecho algo mal, presidente? Dijo, no, por el contrario. Usted en 1 año y medio ha hecho que la estaca se vaya hasta los cielos. En cuanto al envío de nombres, en cuanto a las 4 generaciones, hemos crecido muchísimo en cuanto a recuerdos, hemos crecido mucho. Cuando yo fui llamado como miembro del Sumo Consejo, la estaca tenía apenas 127 enviadores de nombre al templo. El año pasado terminamos con 510 enviadores de nombre al templo. Este año tenemos, hasta el mes de julio, ¿sí? Tenemos 512 enviadores de nombre al templo. El área Puebla Sur, el domingo anterior, tuvo una capacitación sobre historia familiar. Evidentemente, yo ya no fui, pero mostraron las estadísticas que yo cada mes tengo y dijeron, hermanos, queremos felicitar mucho a la estaca Atlisco porque es la estaca que está trabajando muy fuertemente en la obra del Templo de Historia Familiar. Tienen hasta ahorita 510 nombres enviados y la meta por cada estaca es 520. Yo no sé qué hacen en Atlisco para poder trabajar tan fuerte, pero les felicitamos muy ampliamente. Y entonces, bueno, yo no entendí en ese momento el por qué me relevaban y dije, está bien, presidente, si ustedes lo consideran oportuno, pues adelante, ¿qué puedo yo hacer? Dijo, hermano Castillo, es que así como usted ha logrado tener éxito en la historia familiar, queremos ahora que usted haga algo similar para que los maestros en la escuela dominical eleven su nivel de enseñanza, porque la escuela dominical en la estaca está muy mal y sabemos que usted puede hacer lo necesario para ayudarnos ahora en eso. Dije, ok, pues está bien. Y aquí me tienen ahora tratando de aprender a cómo ayudar a los maestros y a los presidentes de escuela dominical para que sus clases sean más atractivas y que no sean solamente que el maestro tome el micrófono y no lo suelte, sino que el maestro haga que los hermanos participen, que hagan análisis, que hagan reflexiones, que hagan comparaciones, que hagan aplicaciones, ¿no? Entonces, es la obra en la cual ahora estoy embarcado y espero poder tener éxito, Sergio. ¿Ya te dieron tu carpeta? No, nada más dijeron, hermano Castillo, el manual general en el apartado 3 es todo lo que tiene que ver con escuela dominical. Así que, pues, ya me lo estoy chutando, el apartado 13. Perfecto. Bien, pero sí, ya teníamos la nota de que habías sido relevado, pero platícanos porque, digo,
tenemos un comité específico que es de apoyo a los consultores y líderes. Tú no coordinas ese comité. Tú coordinas el comité de participa. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué tan relevante fue tu acción dentro de esta última asignación como miembro del Sumo Consejo, asignado a la historia familiar, a Templo de Historia Familiar, que llevó de 100 y tantos a 510 enviadores? Obviamente no es el único indicador, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Un poco de grúa nada más. Tu micrófono. Perdón. Lo primero que hice fue rodearme de gente que tuviera la disposición de trabajar. Eso fue lo primero. Entonces, cuando me llamaron a válgaseme la redundancia, este llamamiento, lo primero que hice fue ir al centro de Family Search y ver qué hermanos o hermanas estaban ahí responsables del centro de Family Search. Y entonces vi a dos hermanos, una hermana, pues relativamente joven, como unos 32 años, y un jovencito de 18 años aproximadamente, que trabajaban muy fuerte. Yo dije, a ellos los quiero. Y entonces ellos eran consultores de barrio y los propuse como consultores de estaca. Y ocurre que ellos fueron mi brazo derecho y mi brazo izquierdo. Y entonces juntos lo que hicimos fue ir a cada barrio y poder hablar con los líderes, en este caso presidente Quórum del Derecho, obispo, y decirles, urge que hagamos esto y esto. La historia familiar tiene que hacerse, la historia familiar está conformada por, ¿sí? Y entonces, parte importante de ello es que cada miembro del barrio tenga sus 4 generaciones, que suba recuerdos, ¿sí? Que indexe, y bueno, cada uno de los rubros que estaban ahí fue que hablamos con ellos. Posteriormente, hicimos un tipo de concurso donde el barrio que más nombres enviara durante un periodo de tiempo, 3 meses más o menos, iba a ser acreedor, ¿sí? a una cena. Y entonces, pues fue un parteaguas porque todos los barrios se involucraron, todos absolutamente, y entonces mandamos unos indicadores donde nosotros, cuando terminó el concurso, veíamos, ¿sí? quién trabajó y cómo lo hizo, y entonces nos encontramos que 2 barrios habían quedado empatados. Y entonces nos fuimos a los indicadores y entonces hermano por hermano fuimos revisando, ¿sí? Y entonces encontramos algunas discrepancias y eso nos permitió decir quién fue el primer lugar y quién fue el segundo lugar. Y para terminar, les dimos un reconocimiento a cada barrio, un diploma, y entonces eso los motivó, ¿de acuerdo? Y lo que después hicimos el año pasado, 2023, fue que nos llegó la carta de la presencia del área donde el Elder Wong invitaba a que trabajásemos fuertemente en envío de nombres al templo a través de ordenanzas listas, pero también que pudiésemos hacer que en la segunda hora salieran 5 hermanos para poder trabajar y haciendo ordenanzas listas de cada organización, mujeres jóvenes, Quórum de Élderes, Sociedad de Socorro, etcétera, e invitarlos para que lo hicieran, ¿de acuerdo? Y una vez a la semana tener un pequeño taller, ¿sí? Fue parte de lo que hicimos. Evidentemente no todo fue éxito, algunos barrios no cumplieron, otros sí, pero eso fue lo que nos ha permitido a nosotros crecer. Y este año, bueno, la carta sigue siendo. Y lo que hemos hecho en este año, o lo que hicimos en este año fue que el consejero de la estaca asignado a historia familiar y mis 2 hermanos y yo íbamos a los barrios y nos reuníamos con los consejos de coordinación de templo e historia familiar y en ese momento les hacíamos que enviaran un nombre al templo.
y les mostrábamos que no era difícil poder hacerlo. Y les decíamos, muy bien, ahora ya lo saben hacer, vayan y hagan que cada miembro de su organización también lo haga. Y pues creo yo que eso es lo que nos ha dado cierto éxito. No todo, porque hay barrios que no trabajan. Por ejemplo, tenemos 8 barrios. No es cierto, 7 barrios y una rama. Y para cada barrio la meta es que ellos envíen 100 nombres al templo durante este año. ¿Sí? Y la rama que envíe 50 nombres. Entonces, fíjense, qué pena lo que voy a comentar. Mi barrio al cual yo asisto y que estoy friega y friega a los hermanos y a las hermanas, es el que menos ha trabajado, ha enviado 49 nombres, ¿sí? Y la rama, que es mucho más pequeña, ¿sí? Ha enviado 42 nombres, es decir, le faltan 8 para llegar a su meta. Y a mi barrio le faltan 51 para llegar a su meta. El domingo anterior que terminó la reunión allá en Puebla, hablé con el presidente del Quórum de Elders de mi barrio, le dije, presidente, ¿fue a la reunión? Sí, sí fui. ¿Y qué le pareció? No, hermano Castillo, hay mucho trabajo que hacer. Dije, ok, ya sabe, yo le he dicho siempre que cuenta con mi apoyo. Hoy por la mañana me pidió, hermano Castillo, ¿puede usted venir este jueves a las 8 de la noche para darnos una capacitación acerca de qué tenemos que hacer para poder lograr los 100 enviadores de nombre que se nos ha pedido? Nos faltan 50. Dije, sí, cómo no, yo estoy por allá y les puedo ayudar. Entonces, en mi barrio saben que a pesar de que ya no estoy encargado de historia familiar, ellos saben que pueden contar conmigo. Entonces, la Sociedad de Socorro desde hace como 3 meses siempre me pide que yo vaya y les enseñe. ¿Sí? Entonces, pues mandamos nombres, subimos historias, recuerdos, etcétera, ¿no? Y esa es la labor que tengo actualmente. Bueno, como ayudante nada más, no de manera oficial llamado. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Sergio. Bastante bien. Ascendia. Sí, hermano Arturo. A mí me gustaría saber cuáles han sido los desafíos que ha tenido usted trabajando con su historia familiar. Ok, gracias, hermana. Los desafíos que tengo, empecemos por mi papá. Mi papá fue no miembro de la iglesia. Yo no lo conocí. ¿Ah? Durante algunos años de mi vida me pasé observando una fotografía que mi mamá tenía en una pared, pensando que esa persona de la fotografía era mi papá. Por azares del destino, un buen día comenté, mi papá es así, así, porque yo lo veo así, y mi mamá me dijo, no, ese no es tu papá. Dije, ¿cómo? No es mi papá, no es tu papá. Entonces, digo, ¿y tú no tienes una foto de mi papá? Y dijo, sí, pero no sé dónde está. Dije, la podrías buscar, y después de más o menos unos 6 meses encontró un par de fotos y me las mostró y dije, ah, caray, qué interesante. Pero bueno, me platicó la historia de por qué yo no conocía a mi papá. ¿Ah? Yo dije, bueno, pues está bien, no hay ningún problema, crecí sin papá, ¿de acuerdo? Pero cuando mi mamá muere en el 2011, yo siento la necesidad de poder estar sellado a unos padres. Y entonces me pongo a buscar información de mi papá y empiezo por mi acta de nacimiento, donde ve el nombre de mi papá y el nombre de mis abuelos paternos, y entonces empiezo a meterme al New Family Search en ese tiempo para tratar de investigar. Y con el paso del tiempo, como un par de años más o menos, me llevó la investigación. Me encontré un censo de 1930, justamente haciendo la labor de indexación. Ajá. Me encontré un censo de 1930 donde venía el nombre de mi papá, mis abuelos y los 12 hermanos que mi papá tuvo. Sí, entonces de inmediato yo los agarré, los pasé a mi árbol. Uh-huh. Y cuando me di cuenta, la mayoría de mis tíos ya eran miembros de la iglesia. ¿Sí? A alguno que otro le faltan 2 que 3 ordenanzas, nada más. Pero la gran mayoría ya era miembro de la iglesia. Y mi papá todavía no. Entonces, pues yo dije,
voy a hacer lo necesario. Y entonces acabo de ser sellado a mi madre y a mi padre apenas hace 2 meses, el 21 de junio. Me sellé a ellos. Evidentemente trabajé con mi papá, primeramente lo bauticé y lo confirmé, después su iniciatoria, después su investidura y lo último fue el sellamiento. Pero para mí fue una situación complicada y no darse por vencido, y a pesar de que no lo conocí, bueno, siento amor por él, me dio la vida finalmente. Entonces, esos son algunos desafíos que he confrontado, hermana, hoy en día. Realmente me encanta cómo usted pudo encontrar esos datos de toda su familia, realmente. Y eso demuestra lo mucho que siempre vivimos diciendo, de que el Señor abre los caminos, ¿verdad? Cuando nosotros damos, le pedimos a Él, y cuando lo hacemos en su tiempo, Él va abriendo todas las puertas para que podamos encontrar todos nuestros antepasados. Pero hay algo, hermano, que también nosotros sabemos que tiene usted un canal, ¿verdad? De YouTube donde usted conversa y da clase. ¿Qué le impulsó, hermano, a crear ese canal? Ok, gracias, hermana, por la pregunta. Miren, eh, por mi transcurso como maestro de 35 años y más, tuve a muchísimos alumnos, que evidentemente ahora son mis exalumnos. Y entonces, en 2020, con la pandemia, mi hijo, el mayor, fue infectado por el COVID. Yo lo llevé a ser internado a un hospital en Puebla. Y cuando lo llevé, tuvimos la bendición de que una doctora que nos recibió era miembro de nuestro barrio, ¿sí? Y entonces, después de analizar a mi hijo, me dijo: hermano Castillo, observo que usted también tiene síntomas de COVID, ¿me permite que lo revise? Dije, sí. Yo pensé que no tenía absolutamente nada, yo me sentía muy bien, ¿sí? Excepto cierto escalofrío y nada más. Y entonces, cuando terminó de revisar, me dijo: hermano Castillo, usted está infectado también y debe quedarse internado. ¿Quiere que lo internemos? Y yo dije, pues aquí está mi hijo, claro, sí, por supuesto. Entonces, mientras se hacían todos los trámites, mi hijo y yo estuvimos sentados uno junto al otro, como unos 40 minutos, platicando amenamente y diciéndonos, vas a salir adelante, hijo, papá, no te preocupes, también tú, etcétera, ¿no? Y llegó el tiempo en el cual pasaron a mi hijo a su cama, ¿sí? Me despedí de él y como a los, ¿qué será? Una hora más o menos me pasan a mí y yo lo veo, le dije, hijo, échale muchas ganas, saldremos de esta. Y dijo, sí, papá, no te preocupes. Fue la última vez que yo lo vi. Ajá. Yo duré 10 días internado en el hospital. Cuando me iban a ver las enfermeras o médicos, yo les decía siempre, mi hijo está en tal cama y por favor, dígame cómo está. No se preocupe, todo está bien, él está evolucionando satisfactoriamente, pero usted siga teniendo muchas ganas porque pronto va a salir y cuando usted salga, seguramente su hijo ya estará por allá en casa. Y eso me mantuvo muy, muy, muy animado, y llegó el momento en el cual yo de manera voluntaria solicité mi alta. Se negaron a dármela, pero al fin y al cabo, maestro de ética, les hablé de los principios de la bioética y les dije, hay 4 principios y yo ejerzo el mío, que es este. ¿Ah? Entonces, usted no puede retenerme aquí, es mi autonomía poder irme y me quiero ir. Dijo, está bien, déjeme lo pienso. Como a la media hora regresó y dijo, sí, usted tiene razón, le damos vuelta. Y ya. Llegué a casa y entonces cuando llego a casa, mi esposa me pasa a una recámara que no habíamos acordado que iba yo a estar ahí. Me pasa a otra recámara y reúne a la familia, mi hija y mi hermana y cuñado, y piden que se haga una oración. A mí me causa extrañeza todo eso, y entonces después de la oración, mi esposo me toma de la mano y me dice, amor, tengo que comunicarte que Abinadí falleció el 10 de septiembre. Nosotros nos internamos el 8 de septiembre y el 10 él falleció. Y yo
me enteré hasta que regresé a casa, el 18. Y bueno, resultado de esto, varios de mis exalumnos se contactaron con la familia y de manera muy altruista donaron alguna cantidad de dinero para salir adelante. Después de ello, por el Face, empezaron los saludos y entre ellos, profe Castillo, ¿por qué no hace un canal de YouTube para que podamos recordar sus clases? Yo al principio, cuando vi el primer mensaje, dije, ¿qué les pasa como yo, canal de YouTube? Pero desafortunadamente o afortunadamente siguieron llegando las invitaciones de personas diferentes. Y entonces, pues dije, ok, ¿por qué no? Empecé a hacer videos para mis exalumnos. Uno de ellos me contactó y me dijo, profe, estoy enseñando clases de filosofía, pero hay un tema que se llama la patrística. No sé nada de ello. ¿Usted tiene algo que me pueda compartir? Dije, no tengo nada, pero puedo hacerte un video. Y ocurre que le hice un video y, hermanos, ¿qué creen? Es el video que más vistas tiene actualmente. Tiene, no recuerdo si 15,000 o algo así. Dije, wow, ¿cómo es posible? ¿Tantas vistas? Pero bueno, ese fue el motivo que me impulsó a hacer un canal de YouTube. Y últimamente, hermana y hermanos, el hecho de que estamos enfrascados en esto de la historia familiar, entonces yo he descubierto que hay cositas que puedo aportar al grupo, a los grupos, y entonces estoy haciendo pequeños segmentos de video. Estos no pretenden suplir para nada lo que cada uno de los hermanos nos enseña cada día, pero sí es una manera de poder contribuir, y si sirve, qué bueno, lo agradezco mucho, y quiero solamente enfatizar, este canal que yo tengo no es un canal para monetizar. Ya cumplí con todos los requisitos para monetizar desde hace como 6, 7 meses, pero yo decido no monetizar porque no quiero ganar dinero por tratar de servir. Entonces, es solamente con el afán de poder servir a los demás. Y es la manera como surgió mi canal, hermana Allende. Excelente, Arturo. ¿Algo más, Allende? No está bien, está aquí. En verdad me parece muy altruista la acción que hace el hermano. Perfecto. Bien, Arturo, gracias por tan emotivo relato. Yo conozco esa historia, conozco mucho más de esa historia, pero no quería tocarla. Y agradezco que lo hayas mencionado tú directamente. Bien, regresando a los indicadores y a un programa que no es indicador. Tú coordinas, tú diriges el programa, el comité de Participa. Participa es una genialidad. Honestamente, igual que Ordenanzas Listas, creo que son las dos genialidades más grandes que tiene Family Search. Tiene muchísimas, pero son las dos más grandes para mí. A mí no estoy diciendo que así sea, para mí son las dos más grandes genialidades. Y bueno, aunque sí es una genialidad, no la considero la más grande a la indexación, sino que la indexación es la sangre de Family Search. Es lo que da vida a Family Search. Y tú haces estas dos actividades. Cuéntanos qué haces en indexación. ¿Cuáles son tus números? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo lo haces? Para que podamos aprender y tomarlo como referencia. Ok, creo que voy a responder primeramente al cómo. ¿Cómo lo hago? Ok, lo hago porque estoy motivado para poder hacerlo. El Elder Bernard en 2011
dio un magnífico discurso que he compartido algunas veces con ustedes, que se llama El corazón de los hijos se volverá, donde habla de manera específica a los jóvenes. Les dice que ellos tienen las manos amaestreadas, los dedos ágiles para tuitear, para textear, y que se espera que ellos puedan ayudar a las personas a poder hacer su obra y llevar a personas a hacer su obra genealógica. Y al final de todo esto, les dice lo siguiente: y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario a medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla. Serán protegidos en su juventud y durante su vida. Esto penetró profundamente mi alma y mi corazón, porque déjenme decirles que en el año 2011, mi esposa, mi hija y yo vivimos una situación muy complicada. Ya lo he comentado algunas veces, pero a lo mejor alguien no lo ha escuchado. Esperábamos a un obispo, bueno, al obispo de nuestro barrio, para una entrevista que iba a hacer a mi esposa y a mi hija. Nos citó a las 7 de la noche en el barrio y pues no llegó. No llegó, y entonces, después de algunas cosas con mi esposa y con la hija, yo les decía, ya vámonos, son las 7:05. Me dijeron, no, las 7:15. Dijo que son las 7:15, vámonos. Mi hija, papá, 5 minutos más, ok, son las 7:20. Y entonces en ese momento enciendo el auto y siento una pistola en mi sien, ¿sí? Y del otro lado alguien baja a mi esposa y a mi hija. A mí me obligan a entregar el auto, ¿sí? Y pues yo lo entrego. Y hermano, se lo estoy platicando. Ajá. Yo pude haber muerto, ¿sí? Pero yo he tenido presente siempre esta promesa de Bernard: serán protegidos en su juventud y durante su vida. Y entonces, ¿por qué yo indexo? Por esto. Porque yo creo en la promesa del Bernard y quiero ser protegido en mi juventud y durante mi vida, ¿sí? Y yo sé que Él me ha protegido, me permitió pasar del COVID a mis 66 años en ese tiempo. Hoy tengo 70, casi 71. Y bueno, de los números, pues, miren, yo les quiero decir, hermanos, difícilmente pasa un día sin que yo haga por lo menos 3 lotes de indexación, por lo menos 3 de indexación y 5 de revisión, por lo menos. Y bueno, en indexación llevo 170 y tantos mil, como 173,000 aproximadamente, y en revisión llevo como 480,000, pero mi pasión es la revisión en Participa. Llevo 1,185,000 registros revisados. Y bueno, revisión de nombre completo llevo como 1,200 más o menos. Revisión de familias llevo como 25. Y estandarización de lugares llevo como 700 aproximadamente. Pero hermanos, difícilmente pasa un día sin que yo no entre a hacer algo de indexación, de Participa o de revisión. Difícilmente pasa un día sin que yo no haga absolutamente algo. Entonces, es un motor para mí, hermanos. A mí me mueve, me fascina y quiero estarlo haciendo durante el tiempo que Dios me siga concediendo vida. Eso va a ser. Ya le dije a mi familia, la manera como quiero que me recuerden cuando yo haya partido de este lugar es que se pongan a indexar, se pongan a revisar, se pongan a hacer Participa. Y eso para mí va a ser un honor si lo hacen. Y es la manera en cual me van a recordar. ¿Qué ejemplo tan especial? Iba a ser una pregunta, la contestaste allí. Pero bueno, ¿qué ejemplo nos das? Es emotivo escucharte, es inspirador. Quiero mencionarles, corrígeme, Arturo, pero en julio hicimos actividades de Participa y 3 hermanas, solamente 3 hermanas hicieron la meta. Es correcto, teníamos una meta de 200,000 y solamente esas 3 hermanas hicieron 200,000. Bueno, sí, perdón, adelante. No, adelante. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que la hermana Angie Wong y yo logramos más de 200,000.
yo hice 131,000 y la hermana Yigong hizo 120,000, algo así, no recuerdo. Sí, y otra hermana hizo también una buena cantidad, como unos 60,000 aproximadamente. Pero hermanos, es que participa, apasiona, hermanos. Uno llega a tener tanta habilidad que, bueno, creo que la próxima semana me toca a mí hablar acerca de revisión rápida de nombres y les voy a enseñar unos trucos, hermanos. Unos trucos donde a mí me permite, probablemente no me lo crean, hermanos, pero aproximadamente en 58 minutos yo hago 2,300 nombres revisados en Participa. Porque ya desarrollé habilidad, hermanos. Sí, y entonces, bueno, es lo que yo podría compartir con ustedes el próximo miércoles, creo que es que nos va a tocar. ¿Ah? Y digo, para mí es una pasión. Entonces, si yo me despierto a las 5:30 de la mañana, a esa hora agarro mi tablet, porque es parte de los trucos, agarro mi tablet y entonces me pongo a hacer revisión de Participa. Sí, y pues si estoy de las 5:30 a las 6:30 de la mañana, fácilmente me hago 2,000 registros. Y ya en el transcurso del día, los poquitos tiempos libres que hay, pues yo los uso para poder seguir haciendo Participa. Entonces, pues para mí es una pasión. Tienes competencia, Arturo. Aquí hay Sí, una hermana, sí. digo, no hace tus números, pero le encanta y participó en una competencia de mi barrio. Hermana Ruth, platíquenos cuántos hizo. Hermana Quillares, díganos Perdón, hermano. 30,000 en un mes, ¿verdad? en un mes y la otra hermana hizo 50,000. Casi hicimos 100,000 en un mes, todas las hermanas. Y me gustaría decirle algo al hermano. Realmente es formidable la forma como usted nos está contando la historia. Me parece magnífico, me parece una espiritualidad hermosa y no sé cómo decirle que realmente me fascinó, hermano. Muchísimas gracias. Lo único que sí quería pedirle a usted un favor, porque yo sé que la filosofía, no sé cuál, no sé cuál qué es, pero nos deja tal cual. ¿Qué es la filosofía? Hermana, se vio usted muy filosófica, déjeme le digo. Ay, bueno, hermana, la filosofía muy simple se define como amor a la sabiduría, ¿sí? Una persona que está interesada en la filosofía está interesada en querer saber y nunca se conforma con lo que ya logró. Entonces, filosofía es buscar siempre maneras diferentes de poder confrontar el mundo, la vida, las cosas que nos están pasando, tener un punto de vista al respecto y sostenerlo y estar convencido de qué es lo que yo quiero y por qué lo quiero, ¿no? Entonces, le podría dar una clase, pero solamente digo, uno de los más grandes filósofos fue Sócrates y él decía, yo solo sé que no sé nada, pero tengo ansias infinitas de saber. ¿Ah? Entonces, es para András la filosofía, hermana, el afán de poder saber de manera libre y desinteresada. Muchas gracias, hermano, y lo felicito mucho. Gracias, hermana. Gracias. Bien, ya estamos llegando al final, Arturo. Ha sido bastante amena esta charla. Yo regularmente hago 3 preguntas a nuestros entrevistados. Una ya la respondiste, que es ¿quién te ha costado más trabajo? ¿Quién ha sido de tus familiares, de tus búsquedas, la que te ha gustado más, la que se te ha hecho más sencilla? Pues mira, debo decir que mucha de la información que yo tengo, ya tengo más de 4 generaciones completas, creo que tengo como 6 o 7 generaciones completas, y cuando digo completas no solamente es padre, madre, ¿sí? También son los hijos, ¿sí? Entonces,
Tengo, por ejemplo, de mi lado materno, tengo 12 tíos, tías. Y de cada uno de los tíos y tías tengo a cada uno de sus hijos e hijas, ¿sí? Y también tengo varios, no todos, pero varios de los hijos de esos tíos, ajá, del lado materno. Del lado paterno, como mencioné hace un rato, tengo a los tíos, ¿sí? Y no tengo más información acerca de las familias de ellos, ¿sí? Pero lo que más me ha gustado de la historia familiar es haber encontrado a mi papá. Eso es lo más importante. Y bueno, yo dije que no lo conocí, pero me equivoco, sí lo conocí. No sé si ustedes han escuchado, creo que sí, con la hermana, ahí, ¿cómo se llama la hermana esta? Jessica Broncano, ajá, acerca de las constelaciones familiares. Aproximadamente por el año 2008, 2009 más o menos, yo hice una constelación familiar. Mi hija estudiaba psicología allá en UDEC, donde enseñan acerca de constelaciones familiares. Entonces yo hice una constelación familiar y me pidieron que eligiera una persona para que representara a mi papá, otro para que representara a mi mamá, y entonces así lo dije. Evidentemente yo no conocía a las personas, solamente las elegí al azar. Y entonces, pues me hicieron la constelación, me preguntaron qué es lo que tú deseas y contesté. Y entonces me dijeron, ve fijamente a tu papá y dile qué es lo que quieres saber de él. Y bueno, yo estaba con escepticismo porque las personas que pasaron antes que yo veía como todas ellas lloraban, se tiraban al suelo y yo dije, eso no puede ser. Mi mente escéptica dijo, eso no puede ser. Cuando finalmente yo pasé, tenía en la mente, yo no voy a caer en esa trampa de ponerme a llorar y hacer mi teatro. Y después de un tiempo de estar viendo fijamente a mi papá, a la persona que representaba a mi papá, y hacerle preguntas, de repente Sergio y hermanos, sin yo saberlo, sin yo quererlo, caí de rodillas ante él y lo abracé. Y le dije, papá, ya te conozco. Qué bueno. Has sido un hombre muy bueno en mi vida. Después me dirigí a mi mamá y le dije, mamá, ¿cómo fuiste capaz de negarme el privilegio de estar junto a mi padre durante tanto tiempo? No se vale que tú hayas hecho esto. Y entonces lloré mucho. Cuando finalmente terminé de hacer la constelación, me quedé sin fuerzas. Mi esposa me ayudó a levantarme. La persona que me estaba haciendo la constelación me dijo, ya pudiste conocer a tu papá. Yo ya lo conocía antes de hacer la constelación. Le dije, ¿cómo fue eso? Dije, porque te conozco a ti y sé quién eres. Y déjame decirle que la persona que hizo la constelación fue una exalumna del Benemérito de la primera generación, primera o segunda generación. Se llama Angélica Sánchez Olvera. Sí, yo trabajé para su escuela durante 5 años. Y me dijo ella, antes de la constelación yo ya sabía quién era tu padre, porque te conozco a ti. Dije, wow. Y a partir de ese momento he amado a mi padre. Gracias, Sergio. Gracias, Arturo. Nos impactas con estos. Bueno, coincidentemente, tu papá fue el más difícil de encontrar y el que más gusto te ha dado poder encontrarlo. Y te felicitamos por esto y te agradecemos por ello. La pregunta que voy a hacer es obvia. ¿A quién de tus antepasados es el que más te gustaría tener enfrente ahorita y poder platicar? Pues, evidentemente, a mi papá, porque en vida no lo conocí. Entonces, me gustaría tener esa oportunidad de poder tenerlo frente a mí, abrazarlo y ver qué dificultades pasó por su vida,
y que yo, sin saber, a lo mejor de manera frívola, lo pude llegar a juzgar, ¿sí? Pero yo tengo una frase muy importante que dice lo siguiente: lo que eres depende donde estabas cuando. Y eso a lo mejor requiere traducción, pero lo que soy depende de lo que mis antepasados fueron. Y hemos heredado ciertas cargas, tanto emocionales como físicas, ¿sí? Y pues, hermanos, debo decirles a ustedes que yo soy una persona hipertensa y diabética. ¿Ah? Durante más de 22 años he sido diabético. Y cuando yo fui diabético me puse a investigar por qué es la diabetes y entonces caí con lo que se llama biodescodificación y entonces me chuté un libro leyéndolo y descubrí que la diabetes viene como consecuencia de que las personas que somos diabéticas somos personas que hemos carecido de amor. Y como no tenemos amor, entonces, pues lo manifestamos a través de la parte dulce. Y entonces, evidentemente, a la persona que me gustaría tener frente a mí es a mi papá, porque si yo lo tuviera frente a mí, a lo mejor hasta dejo de ser diabético, porque me hizo falta su amor. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Tú quieres? Arturo, mi esposa te va a decir algo. Sí, adelante, Hilda, te escucho. Arturo, ya has tenido las instrucciones correctas, sin embargo, tienes certeza que como padre, y así como tu padre ha sido mi buen padre, él en su corazón siempre te llevó y ten la certeza que vas a estar con él a su lado. Gracias, Arturo. Sí, muchas gracias, Hilda. Gracias por tu consejo. Te quiero mucho, Hilda, aunque se enoje Sergio. Un abrazo. Gracias. Hermanos, él es Arturo Castillo Castro. Hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado. Con él hemos conocido acerca de su vida y su pasión por la historia familiar, por su pasión por el saber, por el conocimiento, pero sobre todo, él es un caballero de servicio. Es una persona que se distingue por brindar y ayudar. Y de eso puedo decirlo con mucha certeza, hermanos. Tengo el privilegio de conocerlo desde hace mucho tiempo. Entré alguna vez a 2 o 3 de sus clases. No era mi maestro, no era mi escuela. Aunque estudiamos en el mismo lugar, no coincidimos en ese sentido. Pero agradecemos mucho a Arturo por ese ejemplo tan destacado, por la dirección que llevas en el comité de coordinación, por ser uno de los colaboradores. Voy a ser injusto con esta declaración, más queridos por la gran capacidad que tienes de enseñar, la disposición, por tu sapiencia en cuanto a participa, a indexación y obviamente a muchas otras áreas de historia familiar, pero en esas dos que te identificamos más. Muchas gracias por regalarnos un poquito de tiempo y por brindarnos el privilegio de conocerte y de creerte. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos ustedes, hermanos, por darme esta oportunidad y pues Sergio, te agradezco que me hayas invitado y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir conociendo a otros hermanos, porque seguramente como dice, bueno, en las actividades, hermanos, les recomiendo, váyanse a actividades, por favor, son muchas las actividades. Por ahí tengo un video, ¿sí? Que se llama, creo, si no me recuerdo, Todos tenemos una historia, ¿y tú cuál es la tuya? Algo así. El canal se llama Amigos del Saber. Ajá.
y ese video lo subí hace como 6 meses, donde les invito a cómo iniciar mi historia familiar. Y entonces, por favor, vayan a ese apartado que la hermana Edna nos habló hace un rato y por favor puedan empezar a capturar sus historias, hermanos. No saben la gran cosa que es tener historias familiares. Sí, entonces les invito, hermanos, y perdón, Sergio, por esto, pero necesitamos explotar todo lo que los recursos de Family Search nos están dando actualmente. Yo estoy maravillado e impresionado con tantos avances tecnológicos y cada vez que hay algo nuevo, yo quiero estar investigando para poder saber y poder compartir lo poquito que yo vaya sabiendo. Muchas gracias, hermanos, que tengan una excelente noche. No, muchas gracias a ti. Bueno, antes de despedirnos, hermanos, quiero invitarles a que vean quiénes son los próximos en aparecer. Aquí está Arturo en agosto 27 y el próximo martes estará con nosotros nuestra queridísima hermana Elisa Coquet, también la queridísima hermana Clarita de Flor, el siguiente martes 10 de septiembre, Jorge Acevedo, que se resiste, pero ya está asignado el 17 de septiembre, y terminamos con Jackie Ingaruca en septiembre. Para octubre y noviembre tenemos otros más. Entonces, el próximo martes disfrutaremos la presencia de la hermana Elisa Coquet. Así que, pues muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Voy a